Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. Estamos diciendo que estas clases son para que nosotros tengamos pues conceptos bíblicos, sepamos cosas de la Biblia así por encima. No estamos entrando así mucho en detalle, aunque a veces me meto en detalle, pero por encimita, para que no se haga muy tedioso, muy aburrido o muy difícil de aprender, pues lo dejamos de forma resumida, ¿ok? Podemos decir que la Biblia es un todo. Esto es lo que yo le llamo the common sense approach. La postura de más sentido común. Debería ser obvio que cuando tú lees este libro lo veas como uno solo, como una totalidad, como un volumen. Porque como está todo en un mismo caparazón o en una misma cobertura de carátula, pues tú presupongas que dice Biblia, pues es un todo. Curiosamente, esto no es tan obvio como nosotros pensaríamos, porque en verdad son 66 diferentes libros escritos con 40 y pico diferentes de autores en 3 a probablemente 6 a 7 diferentes idiomas en diferentes épocas para referirse a diferentes situaciones con diferentes personas, bregando con particulares eventos que no necesariamente están conectados superficialmente. No es tan obvio verlo como un todo cuando tú tratas de ir parte por parte examinando de qué se está hablando. Si hay tanta diversidad en el libro llamada la Biblia, entonces, ¿por qué es un todo? Porque lo que une los 66 libros, lo que une los 40 y pico diferentes de autores, lo que une la Biblia como un volumen es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? La inspiración es una saturación espiritual que se acomoda al individuo para darle el mensaje, la expresión o la revelación de Dios, abriendo el corazón y la mente para que Dios transmita una verdad que revela su misterio o lo revela a Él mismo. Versión corta de esa definición: la inspiración es un sentir al que el ser humano le da voz. Por esa saturación espiritual se acomoda a la persona. Por eso es que la inspiración llega a diferentes personas de diferentes maneras, en diferentes tiempos, de diferentes particulares manifestaciones, y la razón en particular es porque no todo el mundo es igual. El Espíritu Santo se va a acomodar al lenguaje, al trasfondo, al nivel de educación. Una persona como Pablo puede permitir a la inspiración del Espíritu Santo revelar más que una persona como Pedro, que a pesar de que caminó con Jesús, no pudo realmente profundizar mucho en el mensaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios ama más a uno que a otro, no, porque uno tenía más en su humanidad que el Espíritu Santo podía utilizar para expresar más cosas. Entonces, aquí vemos que el fenómeno de lo que compone la Biblia es sumamente importante en todas sus expresiones. Yo me tengo que acomodar a lo que la inspiración se acomodó para estar más cerca de la inspiración misma. Y aquí vemos que es providencial o es divino el hecho de que los idiomas bíblicos sean tan específicamente los que son. Aquí vemos literalmente la soberanía y el plan de Dios. El idioma griego es un idioma muy rico, enriquecedor, que tiene términos, conceptos que no se conocen en ningún otro idioma. Dios permitió que cuando el Nuevo Testamento viniera a la luz, viniera en el tiempo donde ese idioma era el que predominaba, porque habían ciertos conceptos y verdades que solamente la inspiración podía transmitir a través de acomodarse a ese particular idioma para que el mensaje se pudiera transmitir. Lo mismo vemos con el idioma hebreo, lo que le llaman el hebreo el lenguaje de Dios, ¿ok? Y es bien interesante porque todo el concepto del idioma hebreo y arameo, que es un derivante de él, es por así decirlo, reflejando quién Dios es.
todo, desde el mero hecho que el hebreo escribe al revés. Todo eso tiene una razón, no voy a decir por qué, pero para que entiendan que ellos tienen valores numéricos a cada letra. Y cada letra no solamente tiene un número numérico, tiene una imagen también, una fotografía. Y cuando leen el texto es diferente. Ellos creen que mientras más se habla, más te estás alejando de la verdad. Mientras menos palabras, más estás alcanzando la esencia de las cosas. Y por eso ellos no tienen muchos adjetivos para las cosas, sino que una misma palabra puede significar más de una cosa. Y no existe en el idioma hebreo el lenguaje o la palabra coincidencia, porque eso es un disparate, eso no existe. Como no existe palabra para eso, porque dentro de la mentalidad hebrea, el lenguaje divino, el lenguaje de Dios, no existen coincidencias, solo existe la providencia y la soberanía de Dios. No existe la palabra retirarse, porque no existe tal cosa como retirarse. Tú nunca te puedes retirar. Tú siempre tienes que estar activo en Dios hasta que Dios determine. O sea, el mismo idioma refleja cosas y conceptos, ideologías de Dios mismo. Eso es en el hebreo, y en el griego hay una expresión que también nos ayuda a entender cosas que no se podrían entender de ninguna otra forma. Todo eso lo que estoy diciendo es que la inspiración se acomodó no solamente a personas, no solamente a geografía, a lugares, no solamente a literalmente circunstancias o la capacidad de educación de la persona o el nivel económico o político, sino que la inspiración se adaptó en cierto tiempo específico a un idioma que podía transmitir el mensaje de Dios. No es accidente que la Biblia dice en Gálatas, in the fullness of time, dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Jesús nació en un tiempo específico, en un momento específico. El mundo estaba listo para su llegada. Una vez yo estaba volando en un avión y mirando por la ventana la ciudad con las bombillas bien bonitas y orándole al Señor, le dije al Señor, ¿cómo hubiera sido si Jesús hubiera venido en este tiempo, con estos edificios y yo imaginando que le pagarán un tiro, imaginándome. Y el Espíritu Santo me interrumpió mi fantasía imaginativa y me dice, Jesús no podía haber venido en este tiempo porque tenía que venir en el cumplimiento de los tiempos, en el momento específico que Dios lo predeterminó, o si no, tú no estuvieras viendo lo que estás viendo ahí. Todo eso es un resultado de su muerte y su resurrección. Y yo dije, wow, la Biblia es perfecta, Dios es perfecto y lo que hace, lo hace claramente como tenía que ser hecho. Todo lo que estoy tratando de decir es que la inspiración se acomoda a algo y yo me tengo que acomodar a lo que la inspiración se acomodó para estar cerca de la inspiración misma. Entonces, es lo que une los 66 libros es la inspiración de Dios. La inspiración en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es la inspiración misma del Espíritu Santo que se une en Jeremías, en Ezequiel, en Ageo, en los profetas. Es el mismo Espíritu Santo. La inspiración en un profeta, en un escrito, en un evento, se conecta con la inspiración de otro autor en otro tiempo, en otros eventos. Y cuando se unen y se recopilan esos libros, la misma inspiración los une. Y hay evidencia de eso en la unidad temática de la Biblia. Que no hubiera forma de que eso fuera posible, ni aunque existiera una línea telefónica que trascendiera el tiempo y se pudieran de acuerdo los autores, no podían hacer un libro tan armonioso como la Biblia. Tiene una consistencia en contenido, una unidad temática, un contenido moral específico y una revelación progresiva. Es un tema, un cuento mismo llegando a un clímax, a un punto culminante. Y eso es evidencia de la inspiración. Eso es lo que yo le llamo que como cuando pasa una persona, si viene y pasa delante a ti con un perfume bien rico, se queda el aroma. O se sienta en una silla. Si tu enamorado o enamorada, así dicen ustedes, ¿verdad? El enamorado o la enamorada. Nosotros no decimos eso, pero yo los he oído ustedes hablar. Si tu enamorado o tu enamorada viene a tu casa y se sienta en el sofá y se va, deja el aroma ahí en el perfume y tú te pones a oler así, ¿verdad? ¿O no? Porque quieres estar cerca de la persona, o recordar, revivir los momentos con la persona, porque el aroma se plasma. Entonces, como Dios pasa con su inspiración a través de los textos y a través de la historia de la humanidad y a través de personas, se plasmó algo que identifica que Dios estuvo ahí. Y eso es evidencia de que Dios es real y que la inspiración divina estuvo activa en esos lugares, en esos eventos, en esos tiempos y en esas personas. Ese residuo de la inspiración se ve evidente en la unidad temática, en el contenido, en la revelación progresiva, en la influencia y la demostración concreta del documento, en literalmente la consistencia del texto en su expresión, en el efecto moral
y también más que nada quizás en el cumplimiento profético, las cosas que la Biblia declara moldean la historia de la humanidad. Todo eso es evidencia de la inspiración. Hay un argumento a través del cual yo llegué a muchas conclusiones y me informaron, y les voy a explicar eso ahora para que sepan de dónde yo saco las cosas y cómo yo las saco. Yo le llamo reverse engineering, le llamo ingeniería en reversa. Es un argumento sacado del concepto de elegancia, presuponiendo que Dios es elegante o consistente o que hay armonía en lo que Dios hace. Para dar un ejemplo de cómo funciona este argumento, los científicos no estudian las leyes de la naturaleza y ellos presuponen que esas leyes son constantes. Ellos no tienen evidencia de esto. Ellos están presuponiendo porque ellos creen que el universo es un todo. Si la velocidad de la luz es cierta medida en un lado de la Tierra, es igual en la última esquina del universo. Ellos no pueden ir a la última esquina del universo a medirlo, sería imposible, pero ellos presuponen, porque creen que las leyes son constantes. ¿Ok? Presuponiendo eso, de la misma manera es un argumento que valida la existencia de Dios. Yo pienso que Dios también es de esa manera. Si Dios hace algo de una manera, Él es consistente. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él nunca se arrepiente porque Él nunca está equivocado acerca de nada. Si lo dice, lo hará bueno. Por lo tanto, si yo puedo ver la inspiración y estudiarla, puedo analizar y concluir cómo la inspiración ha operado en otros tiempos, en otros lugares. ¿Me siguen hasta ahí? Porque es el mismo Dios, es la misma inspiración. Siguiendo mi línea de pensamiento, solamente les estoy adentrando a mi mundo para que vean cómo yo llegué a ciertas de estas cosas. Yo no puedo llegar a Moisés porque está muy removido de donde yo existo. Estamos hablando miles de años, ¿right? Yo no puedo llegar a Noé, yo no puedo llegar a Enoch, eso está muy lejos. Sienten ahí qué triste, no puedo llegar, está muy lejos, ¿right? Qué triste, no puedo, por más que digan, todavía no han encontrado el arca de Noé, todavía no han encontrado ciertas cosas de evidencia, está muy lejos, es mucho tiempo que ha pasado. ¿No sienten la tristeza? No puedo llegar allá, ¿right? Pero usted sabe qué, que yo no puedo, tengo que ir tan lejos. Porque Dios no solamente operó en aquel tiempo, Dios ha operado con la inspiración a través de las edades y hay cosas más cerca de mi tiempo a las cuales yo puedo llegar. Y si es el mismo Dios que estuvo operando cerca, puedo llegar a conclusiones de cómo Dios operó cuando estaba lejos de mí. ¿Me siguen la línea de pensamiento? Tienen que irla siguiendo, se van perdiendo. Pero el punto es este. Yo no llego a Noé, no llego a Moisés, no llego a Salomón, no llego a David. Pero yo puedo llegar a Jesús, yo puedo llegar a la iglesia, yo puedo llegar al Nuevo Testamento. Eso no está tan removido, eso son solamente 2000 años. Y tengo evidencia y documentos de eso. Si yo puedo reconstruir como la inspiración de Dios operó en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús con los apóstoles, yo puedo concluir que de esa misma manera la inspiración operó en los tiempos antiguos. Por eso se llama ingeniería en reversa. ¿Okay? Es un argumento de elegancia, presuponiendo la armonía y la consistencia de Dios. Digo todo eso para decir que hubo un tiempo donde la inspiración en el planeta Tierra, y yo puedo concluir esto no es especulativo, esto es historia, no era otra cosa sino unos eventos. Jesús vino a la Tierra, nació del vientre de María, y estuvo en el planeta predicando, haciendo obras, sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él y haciendo milagros. Y eran eventos. ¿Ok? Jesús no tenía a alguien al lado escribiendo lo que estaba pasando. No había un video ahí grabando sus predicaciones. Nadie ni siquiera sabía que 2000 años después la gente iba a estar hablando de lo que estaba sucediendo. Eran simplemente eventos que estaban sucediendo. Ahora, si esos eventos se iban a plasmar y se iban a convertir en el Nuevo Testamento, Dios tenía que cerciorarse que esos eventos sucedieran de tal manera que quedaran en la mente y en el corazón de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la inspiración, como una etapa inicial, es nada más que una acción de Dios. Una actuación de Dios. Un performance de Dios. Un hacer de Dios, un suceso de Dios. ¿Están conmigo? Y esto es consistente con la teología bíblica, porque Dios lo primero que hace en su inspiración para revelarse es crear. ¿Y qué es crear? Un evento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Nadie lo escribió, nadie lo predicó, nadie lo enseñó, nadie lo documentó, nadie lo grabó. Es un evento revelador. Entonces, el evento, la inspiración en su etapa inicial es sucesos. Luego de sucesos viene una etapa que se conoce como tradición oral o historia oral, porque la palabra tradición es del diablo, ¿verdad? Porque usted oye tradición y ya me cancela, porque la palabra tradición, igual que la palabra católica, eso es del diablo, ¿verdad? Porque nosotros cancelamos. Católico significa universal, no es del diablo. Tradición es historia oral, no quiere decir que es malo. ¿Me siguen? Si no le gusta la palabra tradición oral, póngale historia oral. ¿Qué quiere decir? Que sucedieron eventos en Jesús, en la resurrección, en la predicación, en los milagros, y luego Dios tuvo que preservar esos eventos en la memoria de las personas para que las relataran exactamente como sucedieron. Y en esa transición de eventos a memoria, a predicación, a comunicación verbal, no había todavía récord de lo que había sucedido. Se tenía que preservar en ese estado. La inspiración en su primera etapa inicial es solamente un suceso y luego pasa a una historia oral, a un relato donde se comunica. Y eventualmente llega al tercer nivel, le podemos decir la tercera dimensión, donde se plasma, se escribe. Y eso sucede cuando las personas que ya estaban predicando oralmente empiezan a fallecer y ahora la memoria de ellos se puede perder. Antes de ellos irse de este planeta, empiezan a transmitir y a documentar y a escribir y a plasmar. Esa es la tercera faceta o dimensión o etapa de la inspiración. Y la última es la relevancia de ese texto. Porque si se dejó plasmado, pero eso que se plasmó se pierde, lo quema una persona, o lo transmiten mal, o no lo escriben correctamente, o se pierde como se perdieron muchas cartas nuevotestamentarias. ¿De qué sirvió el evento y de qué sirvió que alguien lo preservara en historia oral, en tradición, predicándolo, si después cuando se escribió lo perdieron? La inspiración no puede solamente plasmarse, tiene que preservarse en la relevancia del texto. Esa es la cuarta dimensión. ¿Están conmigo o no? Son 4 facetas: eventos, tradición oral, documentación escrita y relevancia del texto. Ahora, si esas 4 cosas yo las puedo ver históricamente y se pueden ver y demostrar también, porque no están removidas de nuestro tiempo, fueron hace 2000 años solamente, yo puedo ver eso, entonces yo puedo presuponer que eso es lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dios actuó cuando abrió el mar rojo. Dios actuó cuando envió maná del cielo. Dios actuó cuando habló a través de los profetas. Dios actuó cuando David mató a Goliat. Pero algo sucedió en ese evento cuando David mató a Goliat que se plasmó y la gente supo que eso era Dios que se estaba revelando. La gente supo que Dios estaba haciendo algo divino y por eso empezaron a hablar de ello y a relatarlo y a comunicarlo, porque se tenía que preservar hasta que se escribió y todavía sigue siendo relevante porque es la inspiración transmitiendo un mensaje que en el futuro iba a estar en la Biblia. ¿Lo ven o no? Entonces, yo tengo que saber la manera en que la inspiración opera. Lo que yo tengo en la Biblia no es tan solo la opinión de una persona o una gente imaginándose cosas. Yo no sé si pueden ver que de la etapa número 1 a la número 4 hay una consistencia importante que deberíamos ver. Que la meta del primer nivel al cuarto nivel es que cosas sucedan. La Biblia nunca es para interpretación privada, para tú meterte en tu casa y imaginarte cosas, irte a un viaje y empezar a pensar o educarte. La Biblia son eventos al principio y termina en eventos. La Biblia se supone que cambie tu manera de pensar, cambie tu estilo de vida, cambie la manera que tú vives, cambie cosas, suceden cosas. El milagro fue un evento. Alguien se sanó. ¿Para qué? Para que lo predicaran, lo documentaran, quedara escrito. ¿Para qué? Para que cuando alguien lo oyera se sigan sanando las personas. No puede ser una religión privada, un amuleto personal, algo secreto, algo guardado que no tiene ningún efecto moral ni transmitiendo impacto en la sociedad. La Biblia siempre fue desde su etapa inicial en inspiración algo que vino para cambiar, para impactar, para transformar, para afectar el mundo. Dios creó y quiere transformar el mundo en nueva creación. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Pues si usted está leyendo y no cambia su vida, usted no está recibiendo la inspiración. Si yo estudio, predico, pero nada cambia,
el Espíritu Santo no está activo en lo que tú estás estudiando. Porque al principio no tenía que ver nada con leer ni estudiar, eran eventos. Y al final la meta de transmitir las cosas y de predicarlas y proclamarlas y documentarlas es para que cuando las lean sigan sucediendo las cosas que sucedieron al principio. Para que la gente siga encontrándose con Jesús, para que la salvación siga sucediendo en los corazones de las almas, para que los pecados sigan siendo perdonados por la sangre de Cristo, para que el Espíritu Santo siga llenando corazones, para que la iglesia siga encontrándose con el poder y la demostración de Dios, para que la gente pueda experimentar lo sobrenatural, para que la gente se perdone y se amen los unos a los otros. Son eventos que se plasman, se documentan, se predican, se transmiten, oralmente se enseñan, luego vuelven en el texto, se vuelven escritos, se transmiten, se traducen. ¿Para qué? Para que se plasme esos eventos y vuelvan a suceder otra vez. ¿Ok? Entonces, si la inspiración se acomoda al ser humano, a tiempo, espacio y materia, yo tengo que estudiar en qué tiempo se escribió esto en la Biblia, en qué lugar sucedieron los eventos, qué era el trasfondo de lo que estaba pasando, cuál es el estatus económico de la época en que yo estoy estudiando. Todas esas cosas son relevantes porque la inspiración se acomodó a ella en eventos. Y si yo quiero llegar a la inspiración, tengo que entender cómo sucedieron. Y de repente la inspiración se me abre y la Biblia no es solamente un cuento de hadas. Brinca de las páginas y me empieza a pasar lo mismo a mí que le sucedieron a la gente que caminaron con Jesús y caminaron con Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? No, ¿usted está bien dormido hoy o qué pasa? Oh my Jesus. Yo no sé para qué yo doy estas clases. Bueno, lo están grabando para YouTube. Alguien va a salir bendecido. Ahora, mírate esto. Hay diferentes cosas. Les voy a dar resumidamente. Hay una representación continua del texto. Esto es evidencia de la inspiración. Todo el mundo diga, una representación continua del texto. Estos son tres vertientes o tres filas, tres canales, tres corrientes que tú y yo podemos aprender. Y esto es bien práctico. Yo le he dicho la practicalidad de esto, se lo voy a repetir otra vez hoy. Tenemos el documento de por sí, que es la Biblia, la Escritura. Número 2, tenemos el pueblo que está preservando o cuidando las Escrituras. Ese es el canal número 2. Y número 3, tenemos la interpretación de esos textos que las personas que están cuidando la Escritura están logrando obtener. Entonces, tenemos tres vertientes, tres corrientes. ¿Qué son esas tres corrientes? Son una representación continua del texto. Esto es evidencia de la inspiración. Y esto es para edificación de nuestra fe, de ver lo grande de la soberanía de Dios. Porque Dios siempre tiene en todo tiempo y en toda época un pueblo que está cuidando la palabra. Porque Dios no solamente tiene un pueblo cuidando la palabra, representando continuamente el texto, sino que mantiene la interpretación correcta del texto a través de esas personas. So, tienes el texto, pero el texto solo no se... Mira, la palabra solita no se puede predicar, ni solita se puede transmitir, ni solita se puede preservar. Alguien tiene que decir, esto es palabra de Dios, y empieza dispuesto a morir por ella. Ese es el pueblo. Dios siempre tiene un pueblo y son gente especial, no es cualquiera Juancho del pueblo que se encontró un texto y no, es alguien que se dedica a vivir por eso. Eso es bien terrible que Dios siempre tenga. ¿Usted no ve lo terrible que es Dios? Que Dios siempre tiene a alguien que cuida la palabra. Y no solamente cuida la palabra y está viviendo dentro del cuento de Dios porque Dios lo está preservando, pero también a esa persona Dios le da la interpretación correcta de la palabra para que no se pierda la esencia de lo que Dios quería transmitir. Eso es una representación continua del texto. Son tres corrientes, tres vertientes. Porque eso es práctico. Porque si yo sé eso, entonces yo sé que Dios me va a proteger a mí, que Dios está cuidando su verdad hoy en día, y aunque todo el mundo se aparte, en algún lado Dios va a encontrar a alguien que crea esto, lo interprete correctamente y Dios lo va a seguir cuidando su cuento y su historia. Siempre ha pasado así. Eso es número 1. Pero número 2, yo sé cómo protegerme del error, porque esas tres corrientes están accesibles a mí. Esto se conoce como la regla de fe. Todo el mundo diga la regla de fe. 2 definiciones de la regla de fe. La versión corta. Escritura y tradición, esa es la versión corta. La versión larga, lo que siempre se ha creído en todo lugar, por todo el mundo, desde el principio. O sea, son 2 definiciones de la regla de fe.
usted ve a través de los escritos bíblicos, los padres de la iglesia, que una y otra vez mencionan la regla de fe. De acuerdo a la regla de fe, fulano de tal se apartó de la regla de fe. Y nosotros seguimos leyendo y a veces nos preguntan, ¿qué rayo es la regla de fe? No es hasta 200 años después de Cristo que Vicente de Ireneo, un hombre específico de Padre de la Iglesia, se preocupó por expandir el significado de la regla de fe y explicó lo que yo te estoy acabando de decir. Que es que literalmente lo que significa la regla de fe es que Dios siempre tiene una representación continua del texto, que Dios no solamente preserva la escritura, sino un pueblo que la protege y que juntamente con el pueblo Dios siempre preservó la interpretación correcta. Ahí se caen los testigos de Jehová, ahí se caen los mormones, ahí se caen todas las sectas y las herejías modernas porque no son consistentes con lo que Dios había revelado. Dios siempre revela y protege la interpretación correcta de la Biblia. No pueden venir 2000 años después un grupo de personas que se dicen testigos de Jehová a darle otra interpretación. Están fuera de la regla de fe. ¿Qué me importa eso a mí? Bueno, tú tienes accesible, y esto es bastante impresionante, tú tienes accesible la interpretación de la Biblia antiguo testamentaria a través de los documentos judíos, y tú tienes la interpretación consistente cristocéntrica a través de los padres de la iglesia. Y tú tienes acceso a eso. Por lo tanto, si hay una palabra, yo puedo estudiar lo que dijeron las personas que interpretaron la Biblia para ver si yo estoy centrado en lo que siempre se ha creído en todo lugar desde el principio. Ahora, si usted va a ir a una iglesia y usted va a ir a un predicador, ¿no le interesaría a usted que ese predicador por lo menos trate o conozca o sepa algo de la regla de fe? Porque si Dios está haciendo esto y esto es real y usted lo puede estudiar si es real o no, entonces pues yo quisiera que mi predicador o mi iglesia esté dentro de esa regla. ¿O no? ¿O usted quiere que el predicador se invente cosas nuevas que nunca nadie se inventó? A lo mejor usted, esto no es emocionante, usted no va a gritar aleluya, usted no va a salir corriendo, pero si algún día el enemigo viene en contra de su vida, esto es lo que lo va a proteger a usted. Estas son las herramientas con las cuales usted puede pelear. Si viene un mormón a su casa, esto es lo que usted le puede sacar al mormón y refutar todos los argumentos que le puedan decir. Amén. Esos son tres vertientes, son tres corrientes, son tres ríos. Eso se llama la representación continua del texto. Entonces hay una directa influencia y una concreta demostración del documento a través de sus profecías. Yo estudio lo que la palabra enseña a través de la inspiración. La interpretación correcta siempre se preservó con un pueblo y ese pueblo está viviendo dentro del cuento. Están viendo milagros, están viendo confirmación, están viendo la manifestación de lo que Dios prometió, están viendo las profecías que están escritas, las están viendo hechas realidades en sus vidas. Entonces eso me enseña a mí que Dios siempre está consistentemente viniendo de eventos a producir eventos, porque la meta de Dios es transformar el mundo y por eso transforma mi vida. Y eso es evidencia de esa inspiración. Dios controla el mundo. La palabra de Dios controla el mundo. La Biblia controla lo que está sucediendo hoy en día. Allá en Palestina, lo que está sucediendo en Irak, todo eso es Biblia, es pura Biblia. La Biblia controla. Estados Unidos es un producto directo de las escrituras. La gente que vinieron aquí, vinieron a buscar la tierra prometida, a vivir un gobierno que fuera reflejado de la palabra de Dios. Ahora Estados Unidos se está apartando de sus fundamentos bíblicos, de su nacimiento original. Estados Unidos se conocía como la Nueva Jerusalén. La gente le decía que era el nuevo Israel simbólico, porque era un gobierno reflejando el gobierno de Dios en la tierra. Ahora parecemos la Babilonia, es lo que parecemos ahora. Ahora nos hemos apartado, ya no queremos orar en las escuelas. La Biblia controla la historia de la humanidad y por eso es que Estados Unidos, si sigue en su pecado, si sigue alejando a Dios de las cortes, si siguen blasfemando el nombre de Dios en las escuelas, si siguen creando una subcultura en el fenómeno cultural del modernismo y el posmodernismo a través de Hollywood, a través de las películas y el entretenimiento, si seguimos creando nuevos símbolos hasta el punto que nadie sabe ni qué es la Biblia hoy en día, esta nación con todo su poder económico se va a caer. Porque lo que hizo que esta nación fuera poderosa y bendecida fue la palabra de Dios. Y usted no lo quiere reconocer, la gente que vive en este país no lo quiere reconocer, pero la gente del mundo lo reconoce. La gente del mundo dice, esos son los cristianos, porque ellos ven que el favor de Dios está sobre esta nación, porque es la nación donde más dinero sale a todas partes del mundo para esparcir el evangelio, para ayudar a las personas. Literalmente nosotros somos también los propulsores de las herejías modernas, salen de aquí de Estados Unidos. Infectan el mundo. Estados Unidos estornuda y el mundo coge la bacteria. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios está controlando el mundo.
Porque la Biblia fueron eventos para producir y crear y transformar eventos, sucesos, la historia de la humanidad. Esa es la directa influencia, concreta demostración del documento. Número 1 es la representación continua del texto, las 3 vertientes, la regla de fe. Número 2 es la directa influencia concreta y demostración del documento. Número 3 sería la revelación progresiva. Y eso no es otra cosa, sino que vemos que la Biblia va de menos a más. Si nosotros estamos aquí, Jesús, y nosotros estamos acá, 2000 años removidos, la Biblia es como que va en aumento. Cuando yo era chiquito, en Puerto Rico celebraban la despedida de año, y yo no sé si ya lo hacen, pero antes, en la despedida de año, todos los canales de televisión ponían un especial, y en el especial ponían todo lo que estaba sucediendo en el mundo, desde el principio al final, como si fuera una historia, un documental de historia de suceso a través de las noticias y los eventos, y entonces iban así, año por año, y era como un documental todo lo que ha venido pasando. Y cuando yo veía ese especial a final de año, yo decía, oh my God, algo va a pasar. Porque si tú ves de antes a más, tú ves que todo es como un cuento, como que está yendo hacia más y vamos a la luna y después viene una guerra y después septiembre 11 y solo parecen eventos, pero si lo une y lo ven, tienen como algo sistemático, como que algo está controlando lo que está sucediendo, como que no son accidentes, se ve como si fuera un cuento llegando a algo. Y me asustaba porque yo decía, como se ve la cosa, no va a terminar bien. Right? Si usted ve un cuento y una persona, le están dando un puño en la cabeza y tiene el ojo hinchado. Y sigue el cuento, y ahora tiene el otro ojo hinchado. Y tiene la nariz rota. Y está asfixiado. La boca se le está partiendo. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? ¿Que le va a dar un knockout al otro? Ese tipo lo van a matar. Se puede ver. No hay que ser profeta. Usted no tiene que ser profeta para saber que la historia de la humanidad va de mal en peor. ¿Ok? No para nosotros, para los que estamos en el Evangelio, la luz de la aurora va brillando cada vez más. Nuestro futuro es glorioso, pero como yo no tenía a Cristo en aquel tiempo, lo único que podía esperar es destrucción. Ahora que tengo a Cristo, mi historia cambió. Mi cuento ya no es el de las noticias, mi cuento ahora es el de la palabra. Me llenó con su Espíritu Santo, me lavó con su sangre, me reveló mi palabra, está transformando mi vida, está cambiando mi familia. Esto se pone mejor. Lo futuro, ¿qué va a ser? Su gloria, su reino, su poder. Ese es el punto número 3. Se llama la revelación progresiva. La Biblia va de menos a más. La Biblia es un cuento. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Si usted en cualquier punto que tú paras, todo esto es evidencia de la inspiración. Cualquier punto que tú paras, como tú no tienes más nada más que las profecías, tú tienes que recitar, ir para atrás antes de ir para adelante. Todo el mundo diga ir para atrás antes de ir para adelante. Y para hacer esto un poquito emocionante y un poquito jugoso y echarle salsa al caldo y pique, al pico de gallo, al tamal o al taco, vamos a aplicarlo a nuestras vidas para que no se duerman. Dios está haciendo algo en tu vida. Pero para tú ir a ser parte de lo que va a ser en el futuro, tienes que repasar lo que ya Dios ha hecho. Una y otra vez recordarte de lo que te prometió, de las profecías que habló, de los mensajes que han llegado a tu corazón. No te desconectes del cuento personal que Dios está haciendo y transmitiendo a través de ti. Para que te llenes de fe, recuérdate de dónde Dios te sacó. Mira cómo lo que te ha dicho se ha cumplido exactamente como te lo prometió. ¿Cómo vas a dejar la fe ahora? ¿Cómo vas a ponerla a dudar de la incredulidad después de todo lo que has visto, después de todo lo que Dios ha invertido, después de todo lo que Dios ha hecho? Recita el cuento de Dios en tu vida. Llénate de fe. Vuelve para atrás para que entonces tengas la fe para ser impulsado hacia adelante. ¿Por qué la gente sale para atrás otra vez de donde salieron? Porque se olvidaron lo que Dios hizo. La Biblia dice que los hijos de Israel dejaron de ver los milagros porque dejaron de contar lo que Dios había hecho. Y después, si tú dejas de contar lo que Dios hizo, después ni crees lo que había pasado. Yo creo que fue coincidencia. Yo creo que todo fue casualidad. Te desconectas porque dejaste de ir a repasar lo que ya Dios venía declarando y diciendo sobre ti. ¿Me está oyendo o no? Yo conocí una persona que evangelizaba conmigo y yo una vez le profeticé que iba a haber milagros y empezó a ver milagros y oraba por los paralíticos y se paraban de la silla de ruedas, vio milagros tremendos, después se apartó y cuando se apartó del evangelio fue de mal en peor y después ni creía en Dios y le confrontaron unos hermanos de la iglesia y le dijo, pero tú veías milagros y él dijo, ahora yo hasta cuestiono si eso fue Dios o no. Ya en su mente carnal
como dejó de recitar lo que Dios había hecho a través de él, ya ni creía en lo que él mismo había visto y experimentado con sus ojos. No mire a esa persona como que eso no te puede pasar a ti. A lo mejor ya te está pasando. El milagro que habías visto ahora los estás blasfemando porque se te olvidó lo que Dios hizo. Dejaste de contar lo que Dios hizo y te desconectaste del testimonio, te desconectaste de tu unción, de tu gracia, de tu palabra, de tu revelación. Este fenómeno personal tiene sus raíces en el documento bíblico. El pueblo de Dios, cuando vivía en el tiempo, tenía que recitar: Dios nos sacó de Egipto y nos dio para que celebráramos la Pascua. ¿Para qué? Para que nos recordáramos que si nos sacó una vez, nos saca otra vez. Tenemos unas promesas. Él prometió que va a venir unas profecías, un linaje de David, va a venir un hijo de David que se va a sentar en el trono. Nosotros tenemos un futuro, tenemos que cuidarnos, preservarnos de las naciones, mantenernos íntegros, porque Dios tiene promesas para con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo experimentemos, aunque estemos en cautiverio, aunque parece que la situación se pone de mal en peor. La palabra de Dios no puede fallar. Tenemos que recitar, ir para detrás, recordando lo que Dios prometió, recordando lo que Dios hizo, para que entonces que tengamos la fe necesaria para ir al próximo nivel de revelación. Esa es la revelación progresiva. ¿Lo ven o no? Entonces esto tiene un aspecto práctico. Aunque todo lo que yo digo es práctico, pero esto también es práctico. ¿Por qué? Porque como va de menos a más, todo lo que Dios va a desatar en el futuro en más, ya tiene una forma, por decir, encerrada en el pasado. ¿Ok? So, ¿cómo funciona esto? Que el pueblo, al ir para atrás a repasar lo que Dios había dicho, para estar preparado para lo que va a hacer, se daba cuenta que ya Dios les había dado claves, les había dado secretos de lo que iba a suceder. Estaba en código, estaba encerrado, estaba, como decir, en forma escondida. Ellos tenían que escudriñarlo para verlo. Pero al ir para atrás, antes de ir adelante, se daban cuenta que ya Dios había prometido todo lo que necesitaban para lo que iba a pasar en el futuro y lo que estaban enfrentando en el presente. ¿Entienden? Esa es la única razón por la cual yo hoy puedo ir a la Biblia y predicarte a Jesús de Génesis 3:15, predicarte a Jesús de todos lados, porque ya Jesús estaba ahí. Eso es lo que es revelación progresiva. Todo lo que iba a pasar ya estaba encerrado ahí. Ahora, ¿cómo yo lo entiendo? Ahora que Dios hizo un nuevo evento, puedo ir al pasado y ver cómo ya Él lo había prometido, lo había declarado. Y esto me llena de fe y me llena de esperanza para saber que Dios está en control. Y si hizo eso en el pasado, entonces todo lo que prometió para el futuro va a suceder exactamente como Él lo prometió. Porque Dios nunca falla, su crédito es bueno. Ese es el punto número 3, la revelación progresiva. So, una aplicación de esto se conoce como el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encerrado, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Antiguo Testamento Jesús encerrado, Nuevo Testamento Jesús revelado. Y en el Antiguo Testamento está en símbolos, en tipos, en figuras, en código, podemos decir parabólicamente o simbólicamente. En el Nuevo Testamento son eventos explícitos, explicados, demostrados, ya articulados, porque ya no es un secreto, ya está abierto. So, cuando yo voy al Nuevo Testamento no puedo estar buscando símbolos y tipologías porque esos son en el Antiguo. O sea, hay gente que alegoriza el Nuevo Testamento y son literales y legalistas con el Antiguo. Así no se interpreta la Biblia. La revelación progresiva es de menos a más. Y después de Jesús lo encerrado es revelado. So, si yo quiero entender explícitamente una verdad del Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento. Si yo quiero ver un símbolo, un tipo, una figura, un símbolo, una palabra, una representación de una verdad explícita en el Nuevo Testamento, entonces voy al Antiguo. Ese es el punto número 3, eso es evidencia de la inspiración, porque la revelación es progresiva. El punto número 4 se llama la unidad temática. La Biblia es un todo, una sola inspiración que une los autores en diferentes idiomas y tiempos, y entonces esa inspiración causa que a través de la historia haya una unidad de cada texto y cada evento, pero esa unidad es temática. Tenemos temas que se conectan unos a otros a través de la Biblia y son consistentes. La Biblia no coge un tema en un capítulo y después aparece otro tema que no tiene que ver nada con el primero. O sea, no son diferentes temas que no están relacionados. Hay una unidad, hay una consistencia donde lo mismo se sigue declarando de principio a fin. Hermano, eso es impresionante. Eso es para que se te salgan las babas. Eso es algo, eso es que no tiene nombre. Usted quiere ver un milagro, mire la Biblia, esto es un milagro. Eso no puede ser, eso no es normal.
Eso no es normal, eso no pasa así accidentalmente, eso es evidencia pura de la inspiración. La unidad temática son 6 temas, bueno, hay más de 6, aquí le podríamos poner el templo, es un tema que parece de principio a fin. Toda la Biblia es un templo, por eso lo he predicado, lo he enseñado, quizá usted ya está bastante familiarizado con eso, o no lo puse en los 6, pero hay más de 6, es lo que quiero decir. ¿Okay? Hay muchos otros temas en la Biblia, pero yo le estoy dando 6 que según mi opinión son los menos conocidos. ¿Okay? Y pues como esto es para aprender, pues vamos a estudiar lo menos conocido para que usted se familiarice con ello. ¿Okay? Le voy a decir los 6 temas corridos y después quizás tocamos algunos de ellos. Número 1 es la simiente. Número 2 es la profecía, o podemos decir slide, sinónimo al reino de Dios. Ese es el tema número 2. Número 3 es el éxodo y el retorno, el exilio. Número 4, parece mentira que este no sea un tema muy conocido, pero debería serlo, el pecado y la redención. ¿Okay? Y dentro de pecado y redención, slides, podemos decir sinónimo, también está ahí cerca el sacrificio. El sacrificio podría ser un tema de por sí solo, pero está bien relacionado con la redención, solo dejamos ahí adentro. 1, 2, 3, 4. Número 5 es los pactos. ¿Okay? Y número 6 es la revelación de Dios. Aquí tenemos 6 temas que corren a través de toda la Biblia y enseñan cómo toda la Escritura tiene esta unidad temática. Estos temas no solamente están conectados unos a otros, sino que estos temas corren a través de toda la Escritura. Lo que une la Biblia de principio a fin es estos temas específicos que están relacionados unos con otros, y que la Biblia nunca se aparta de ellos, se mantiene consistentemente dentro de ese esquema, de ese bosquejo. ¿Okay? Toda la Biblia se trata de una simiente. Ese es uno de los temas, tema número 1. Génesis 3, que dice, la simiente de la mujer. Entonces tú tienes este suceso donde el hombre cae. Y es para que vean cómo todos los temas se unen. El hombre cae, ¿qué es eso? Pecado. Entonces empieza la redención. ¿Cómo viene la redención? Proféticamente Dios hablando. ¿Cómo? Estableciendo un pacto. ¿Con qué? Con la simiente. ¿Tú ves cómo todos los temas están unidos? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La simiente de la mujer va a ser la respuesta y la solución. Eso es un versículo pequeñito en la Biblia. La simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás y a la simiente de Satanás. Pondré guerra entre tu simiente y su simiente, hablando a Satanás. Toda la Biblia se trata de una guerra de simiente. ¿Por qué las mujeres están tan chavadas? Ahora sí todo el mundo se despierta, ¿verdad? ¿Qué dijo el pastor? Usted no sabe por qué las mujeres están chavadas. Usted no sabía que las mujeres están chavadas. Las mujeres están fastidiadas. ¿Por qué las mujeres están tan fastidiadas? La Biblia te enseña ahí. Porque desde el principio que dijo Dios, hay una guerra. Satanás está en guerra con la mujer. ¿Por qué? Por la simiente que sale de ella. Y usted ve la opresión que las mujeres han pasado a través de todas las épocas y hasta aún hoy en día las mujeres que están sufriendo y pasando tribulación y dolores de parto. Y qué traumático es ser una mujer. Una mujer se tiene que arrancar las cejas, se tiene que afeitar el sobaco, se tiene que pintar los labios. Imagínate, Julio, tú no haces nada de eso, ¿verdad que no? Ese es el problema hoy en día, los metrosexuales parecen mujeres, se afeitan las piernas y todas esas cosas. Ser una mujer es algo traumático y tienen que macharse la ropa y ya tienen unas desventajas en el trabajo y ya tienen un problema porque siempre la mujer representa guerra, conflicto. ¿Por qué es eso? Porque desde el principio Dios estableció este precedente. La mujer es tan problemática, todo el mundo diga, la mujer es una problemática. Sea libre de su carga. ¿Por qué la mujer es tan problemática que Dios dice, no, espérate, esta bestia, esta criatura tan poderosa, dice, tu deseo será para él y tú te sojuzgarás de ella. Así, Dios la limitó, la amarró, la encerró, porque si la deja libre, la mujer es demasiada poder. ¿Usted no sabe que la mujer tiene demasiado poder? ¿Usted sabe que la mujer es la única criatura que puede sostener a Dios por dentro? Dios necesitaba una madre, se llama María, y tenía que ser una mujer. El hombre no podía sostener a Cristo en su manera. La plenitud de Dios, la mujer la sostiene y lo parió. Imagínate si la mujer tiene poder.
La mujer puede sostener la nueva creación por dentro y dar a luz las promesas. La mujer es un misterio. Dios la encerró para que ese poder, esa dinamita, esa bomba atómica estuviera por lo menos un poco controlada. Y entonces Satanás empezó a hacer guerra contra la mujer porque la quiere destruir. ¿Para qué? Para que no para Cristo. Para que no para la nueva creación. Para que no venga que la simiente. ¿De dónde va a venir la simiente? De la mujer. Por eso es la guerra contra la mujer. Para que no traiga la simiente de Dios a la tierra y al planeta. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros rompemos esa maldición cuando venimos con el poder del Evangelio y la gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Restauramos el ministerio de la mujer, el llamado de la mujer, la identidad de la mujer. Si Dios me lo permite, un día le voy a traer un mensaje que Dios me dio a mí para las mujeres y nunca lo he predicado. Se llama el mensaje del padre a sus hijas. Si Dios me deja un día, se lo voy a predicar, ¿ok? Pero si usted se porta bien, usted se porta mal, no le voy a decir lo que Dios dice. Entonces, Dios restaura ahora el llamado de la mujer, ¿ok? ¿Y qué pasa? Empezamos a ver el fenómeno donde la dignidad de la mujer empieza a ser restaurada, ¿ok? El llamado y la vocación de Dios a la mujer empieza a devolverse a la tierra. ¿Y cuál es la promesa de eso? La simiente de Dios empieza a nacer en corazones. Eso sucede en las iglesias, eso sucede en la familia, eso sucede con nuestros hijos. Esa es la promesa de la restauración de Dios. Por eso lo más grande que podemos ver en la iglesia es cuando nuestras esposas, mujeres en la iglesia tienen hijos. Amén. Y empiezan a levantar esa simiente justa que Dios prometió que iba a venir a la tierra, porque de ellos van a aplastarle la cabeza a Satanás. Amén. Entonces, desde el principio, toda la Biblia se trata de una simiente. Inmediatamente hay una guerra de simiente. Yo no sé si lo pueden ver. La simiente de Abraham, Isaac, Jacob. Es una simiente. De Jacob viene la simiente específica a través de Judá. De Judá vendrá el que tendrá el cetro, el macaracachimba, el mandamás, el que mero. De Judá no se apartará el cetro. La simiente va corriendo a través de Génesis. Es una guerra de simiente. Inmediatamente usted ve Caín y Abel. Esto es bien interesante. Esto sale desapercibido. Pero como Dios prometió que iba a haber guerra de simiente de Satanás, Caín representa la simiente de Satanás, Abel representa la simiente de la mujer, que viene siendo tipo de Cristo, Hebreo lo dice. ¿Qué hace Caín? Mata a Abel. Es una guerra de simientes. Satanás estaba abiertamente en Génesis 3. Después Satanás como que viene en secreto, porque ahora no se puede distinguir la serpiente, porque ahora la serpiente está en nosotros. Y nosotros somos parte de la maldad. Ya no vemos el diablo objetivamente, ahí está Satanás, sino que lo vemos a través de Caín. Lo vemos a través de las personas, a través de la maldad. Y ahora Dios no puede separar porque ahora nosotros tenemos esa simiente en nosotros. Ahora tú eres más diablo que el diablo mismo. Hasta el diablo mismo se sorprende de la maldad tuya a veces y dice, oye, este hijo mío, qué bueno, eso ni yo lo había pensado. No es hasta que viene Cristo que entonces se puede separar otra vez la simiente y entonces aparece el diablo nuevamente objetivamente, ahora lo podemos derrotar. ¿Por qué? Porque ahora vino la simiente de Dios. Y la simiente de Dios sí puede aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Entiendes? Pero mientras no viniera Cristo, la simiente de Satanás está en nosotros. Y nosotros somos un reflejo de la maldad del enemigo. Nosotros mismos somos enemigos de Dios. Somos hijos del diablo cuando no tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que arrepentirnos. Dios no tiene ni que bregar con el diablo. Dios tiene que bregar contigo. Arrepiéntete de tu maldad. Provee sacrificio por tu pecado, para que seas libre de la simiente malvada y recibas la simiente de Cristo. Toda la Biblia se trata de una guerra de simiente. Entonces vienen los hijos de Dios y se mezclan con las hijas de los hombres. Eso no es accidental, ese es el mismo tema que venía profetizándose. ¿Qué quiere Satanás? Impedir que no venga la simiente de Dios a través de la mujer. Por eso se mezclan los ángeles con las hijas de los hombres. Es una guerra genética la Biblia. Y sucede, luego viene una raza de gigantes. Los gigantes no es otra cosa que la simiente de Satanás. Si nosotros no entendemos que nosotros hoy en día, con nuestros avances tecnológicos, estamos más cerca de Génesis 6 que nunca antes, porque ahora nosotros jugamos con la genética. Y lo que estamos haciendo es abriendo el camino para que la simiente de Satanás vuelva a entrar a la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Porque lo que hace que Dios destruya a la humanidad es cuando la humanidad empieza a ser híbrida y empieza a jugar genéticamente con la naturaleza creada de Dios. Nadie dice nada en esta iglesia.
Nosotros tenemos que permanecernos lo más cercano a lo orgánico que Dios creó, porque eso es lo que Dios dijo que era bueno. Y de ahí produce la simiente de Dios, la simiente que es la imagen de Dios. Toda la Biblia se trata de una simiente. Corre Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Se centra en Judá. De Judá viene a David. David recibe las promesas que vendrá el Hijo de Dios. Llega un punto climático en Daniel capítulo 7. Luego lo vemos en Salmo 2, Salmo 8. Son profecías específicas de que vendrá un hijo de hombre, esa simiente de David, hasta que llegue en Cristo Jesús. Toda la Biblia es una simiente. Si tú lees toda la Biblia y tú no sabes de qué es una simiente, tú no vas a entender la Biblia. Porque de eso se trata. Amén. Entonces ahora, ¿qué pasa? Todavía se trata de una simiente. Tú tienes dos simientes ahora. La simiente de Satanás, que es tu carne, naturaleza pecaminosa, lo más bajo de tu ser, la naturaleza animal, yo le digo, la bestia en ti. ¿Okay? Y tienes la simiente de Dios, esa es la nueva naturaleza. O sea, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es lo que te hace ser un hijo de Dios, siendo renacido por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como decir el semen de Dios, es la naturaleza de Dios divina. Entró a tu espíritu muerto, lo resucitó y puso a través del poder del Espíritu Santo a Cristo en tu corazón. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú pudieras abrir tu alma y tu cuerpo y tuvieras tu espíritu, tú ves que no puedes distinguir a Dios de tu espíritu porque son uno. Esa es la simiente divina. Esa simiente divina está encerrada en una simiente caída. Y hay una guerra de simientes igual. Pero ahora esa simiente en ti tiene el poder para vencer la simiente de Satanás. Por eso es que el pecado no puede prevalecer sobre ti. Por eso es que la carne no puede dominarte. Por eso es que el mundo y Satanás no puede destruirte. Porque no se trata de ti. Ya tú tienes la simiente de Dios en tu corazón. Y esa simiente tiene el poder para derrotar las fuerzas del mal. Tú eres superior a las fuerzas de las tinieblas. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. De eso se trata la Biblia. Por eso es que tú tienes que entender cuál es tu guerra. Tu guerra es la guerra de simientes. Dejar que la simiente de Dios prevalece en ti. Y tú sabes qué poderoso cuando entonces esa simiente en lo espiritual produce el efecto que Dios quiere en lo natural. Las simientes tienen tres, es una misma palabra. Y tiene tres vertientes: agricultura, genética y promesa divina de Dios. ¿Okay? So, la simiente de Dios, la descendencia de familia natural y literalmente la reproducción natural, agricultura de la creación. Todo es simiente, todo es semilla, podemos decir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes la simiente de Dios, que es espiritual, y esa simiente tú la transmites a tus descendientes naturales, ese era el propósito de Dios. 30, 60 y el 100 por uno. Esa simiente reproduce. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando hoy en esta iglesia. Es para que nuestra descendencia pueda tener la simiente de Dios. Imagínate, yo no sé si usted entiende lo que yo acabo de decir. Eso es poderosísimo. Que los hijos de tus hijos estén en ese linaje, en esa dinastía de reyes, en ese legado espiritual. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios en ti venció a la simiente de Satanás y ahora tu legado natural recibieron una herencia espiritual, generacional. Ese era el plan y el diseño de Dios. Tema número 2 es profecía. Toda la Biblia es profética. Todo el mundo diga, toda la Biblia es profética. Este probablemente es uno de los temas que menos nosotros comprendemos. Que todo se trata del futuro. Todo el mundo diga, todo se trata del futuro de Dios. Todo lo que te está pasando a ti, todo lo que tú estás peleando, todo lo que tú estás oyendo, todo lo que te está pasando, se trata del futuro de Dios. No tiene que ver nada con el presente. Den reversa a la revelación progresiva, den reversa a la unidad temática, den reversa a la consistencia del texto en narración, den reversa. Nunca se trató de ninguna época en específica. Todo se trataba de un futuro. Abraham estaba buscando una ciudad cuyos fundamentos eran de Dios. Yo no sé si usted entiende eso. Abraham estaba buscando lo que tú y yo estamos experimentando. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la ciudad de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, la puerta del cielo. Nosotros somos el edificio que Dios está edificando, donde Dios puede morar por su espíritu. La plenitud de Dios puede estar en nosotros. Abraham estaba buscando esa ciudad y la encontró en Cristo Jesús. Por eso Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Él está en el espíritu con Dios, viendo cómo su casa, su descendencia está siendo bendecida en Cristo Jesús.
¿Lo pueden ver? ¿Eso qué quiere decir? Que toda la dinastía de reyes, todo el legado, toda la casa de Dios, todo el reino de Dios, esa es la ciudad celestial que Abraham estaba buscando. Porque Dios estaba hablando a Abraham, pero no se trataba de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Lo que estoy empezando y hablando contigo, tú no lo vas a ver, pero se trata de mi futuro y en mi futuro lo vas a ver. Qué hermoso, ¿verdad? Que nunca se trataba de Moisés se sostuvo como viendo al invisible, viendo algo futuro. Ellos vivieron, y ¿qué dice la Biblia? Moisés escogió no disfrutar de las riquezas de Faraón y de Egipto, sino de sufrir con el pueblo de Dios. ¿Usted no piensa que Moisés es un bruto? Él era el príncipe de Egipto, tenía todas las riquezas de Egipto y él escogió sufrir con el pueblo de Dios que estaba esclavizado. Eso no hace sentido. No, yo voy a dejar la corona, voy a dejar el anillo, voy a dejar el poder, voy a dejar la riqueza, voy a dejar el prestigio, voy a dejar la casa de Faraón, voy a dejar la dinastía, voy a dejar todo eso y voy a hacerme como un esclavo a sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué Moisés hizo eso? Porque estaba viendo al invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba viendo el futuro de Dios. Yo prefiero perderlo todo ahora y ser parte del futuro de Dios. Porque estos esclavos en el futuro de Dios heredarán la tierra. Porque ahora están sufriendo y padeciendo, pero en el futuro de Dios van a entrar a una tierra prometida que nunca era una tierra natural, era una tierra de promesa, era la gloria de Dios en el planeta, en la nueva creación. Por eso Moisés, cuando le rogó a Dios, muéstrame la tierra, que Dios le dijo, la puedes ver, pero no vas a entrar en ella. Y la vio. ¿Cuál era la tierra prometida? No era un canto de tierra, era la misma tierra que todas las demás tierras. Vio el futuro de Dios. ¿Qué vio? Vio a Jesucristo. En ese mismo monte donde Moisés vio la tierra prometida, fue en el monte de la transfiguración, el mismo monte donde vio la gloria de Dios, la transfiguración, porque no se trataba de una tierra, se trataba de la transformación del universo en el cuerpo de Jesús. Esa era la tierra, eso era lo que él estaba mirando, el invisible. Jesús padeció en la cruz, ¿por qué? Porque dice, con el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, porque estaba viendo el futuro de Dios. Todo se trata de un futuro. Que Dios te deje ver el futuro, que te dé una visión espiritual, que te dé un sueño, que leas la Biblia y se te abra para que entiendas que tú vas a participar de la nueva Jerusalén, que tú vas a ser parte de la nueva creación, que Dios va a hacer cielo, tierra y nueva, que todo lo que estás sufriendo ahora, invirtiendo ahora, orando ahora, llorando ahora, va a tener su recompensa, va a recibir una cosecha, quizás no ahora en este mundo, pero en el futuro de Dios proféticamente sucederá en la tierra. Abraham dejó todo viendo esa promesa. Isaac lo dejó todo viendo ese futuro. Moisés se sostuvo viendo al invisible. ¿Por qué? Porque querían participar del futuro de Dios. Toda la Biblia se trata de un futuro que viene. Y déjame decirte una cosa, se está acercando cada día más y más y más. No debería ser tan difícil creer en ese futuro de Dios, porque estamos más cerca ahora, como dice el libro de Hebreos, de lo que habíamos creído antes. Si yo leo la Biblia, y volvemos otra vez, vamos a ponerle salsa al caldo, tu propia vida, y tú lo confundes que tiene que ver con ahora, no vas a entender los propósitos de Dios. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida y todo lo que enseña la Biblia es profético. Todo el mundo diga, toda la Biblia es profética. Toda la Biblia se trata del éxodo y retorno. A lo mejor en la próxima clase enseño de eso. Toda la Biblia se trata del pecado y la redención, el sacrificio, por eso la Biblia es sangrienta. Toda la Biblia se trata de los pactos. ¿Ok? Toda la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Olvídate de la palabra testamento. La palabra testamento quiere decir pacto. Toda la Biblia es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Imagínate que toda la Biblia, usted está leyendo un pacto y usted no sabe que la Biblia se trata de pactos y por eso no puede entender la Biblia. No sabemos que la Biblia se trata del futuro de Dios, no sabemos que la Biblia se trata de una simiente, no sabemos que se trata del pecado y de la redención, del retorno y del éxodo, y no sabemos que es un pacto, y por eso es que la Biblia parece un libro cerrado, porque no lo entendemos. Pero yo le voy a enseñar los pactos también en esta clase. ¿Usted va a seguir viniendo a estas clases? ¿Cuánto le gusta aprender todo lo que estamos aprendiendo? Si usted me da tiempo, yo me voy a sentar con calma y le voy a enseñar los pactos en la Biblia, ¿ok? Y lo último, ya voy a terminar porque ya prediqué mucho. ¿Cuánto prediqué ya? 1 hora, más o menos eso es lo que yo siempre predico, de 50 a 59 minutos, ¿verdad?
¿Cuánto prediqué ya? 1 hora. Ok, pues ya vamos a terminar. Toda la Biblia se trata de pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Y lo último, y que nunca llego a eso, la próxima clase voy a empezar en esto, porque este es el punto que más me gusta y nunca llego a ello, aunque ya le he dado muchas cosas de ello, pero el último punto es que toda la Biblia se trata de la revelación de Dios. Eso es Dios revelándose. ¿Ok? Ahora, mire la unidad temática de la Biblia, qué linda. Con esto termino. Póngase a pensar esto. ¿Qué tienen estos 6 temas en común? ¿Qué? Ya usted había cogido la clase. Trampa. Todos tienen una cosa en común. Todos se tratan de Jesucristo. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Toda la Biblia hablaba proféticamente ¿de quién? De Jesús. ¿Quién es el que trajo el retorno y acabó el exilio y el éxodo? Jesús. ¿Quién fue el que trajo la redención? ¿Quién eliminó el pecado? ¿Quién es el que estableció el nuevo pacto? Jesús. ¿Y quién es la revelación de Dios? Jesús. ¿Tú ves que toda la Biblia se trata de Jesús? Lo bonito de todo esto es que todos los temas se consuman en la persona de Jesús. Entonces imagínate que tú estás leyendo toda la Biblia y es emocionante, ¿verdad que la Biblia es emocionante? Y estás leyendo la Biblia y wow, la simiente, y estás viendo la simiente, y estás viendo, wow, todo es profético, y ves las profecías cumpliéndose. Wow, esto es un pacto, yo estoy en el pacto. Mira, la Biblia se trata de pacto, y usted está viendo el éxodo y el retorno, wow, todo se trata, y está emocionado, y de repente se te abre que todo es Jesús. Y uno dice, wow, por eso es que Jesús es tan importante. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que Dios mismo en Jesús estaba revelando sus misterios, y usted empieza a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, y usted ve como Jesús todo proféticamente es la simiente, y usted empieza a ver cómo Él acabó el pecado y la redención. Entonces tu corazón se llena de fe y tú te enamoras más de tu Salvador, porque ahora conoces quién es Él por su palabra. Amén. Por eso es que es importante la Biblia en este contexto y en esta perspectiva, porque nos lleva a Jesús. Si Jesús ya no es un ideal o un personaje o algo religioso o una figura clavada en una cruz, ahora se vuelve algo real en tu corazón, algo que transforma tu vida. Yo lo he dicho otras veces y lo voy a decir otra vez. Y estas enseñanzas, si usted lo permite, son las que producen avivamiento. La gente se cree que avivamiento es tirándose en el altar llorando y soplando moco. No, es la palabra de Dios. Cuando usted empieza a escudriñar la palabra y empieza a descubrir a Jesús en ella, eso es lo que trae. ¿Qué dice la Biblia? No ardía nuestro corazón. ¿Qué dice? Cuando nos abría las escrituras. ¿Y qué decía la escritura? Comenzando de Moisés, siguiendo al profeta, todo lo que de él decían. Cuando encuentres a Jesús en la Biblia, entonces tu corazón va, eso es avivamiento. La gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, el avivamiento va a sacudir esta iglesia cuando aprendamos quién es Jesús por la palabra.